Eh, Creo que la pandemia plantea un desafío en la cual va a haber y lo que está viviendo en el fondo hay una zona, un espacio mixto entre el teletrabajo y el espacio laboral de planta libre, en donde las densidades por metro cuadrado van a ser menores, van a haber más metros cuadrados por persona, y el resto de la empresa por mientras va a estar trabajando desde su casa. ¿Mm? Y eso es la única manera de resolver el tema de la planta libre, porque obviamente, dado el costo del metro cuadrado de oficina, tanto de compra como de arriendo, por ejemplo, en edificios de clase A, plantea, ¿no es cierto?, de que hacer una modificación y una compartimentación de todos los espacios de trabajo es muy caro. Entonces, lo que he estado viendo en el fondo que hay personas que han dicho, mira, ¿sabes qué? Vamos a relajar el tema del teletrabajo y vamos a hacer que las personas trabajen desde su casa una parte de la semana y otra parte de la semana o el tiempo lo trabajen en la empresa. Distinto es el tipo de trabajo que se desarrolla en zonas donde fábricas o lugares donde hay cadenas de montaje y donde hay interacción con maquinaria. Eso es más complicado porque obviamente también son espacios comunes o grandes espacios donde las personas se pueden contagiar, y creo que eso va a empujar aún más el advenimiento de la robótica o de la automatización en la industrialización de una serie de actividades, de manera de tener menos personas y dejarle más trabajo a las máquinas. Y eso obviamente tiene un impacto gigantesco que ya veníamos viendo en el tema del mundo laboral. Uno de los ejemplos más dramáticos, ¿no es cierto?, son las personas de la fuerza de venta de las tiendas, donde ya cada vez hay menos porque la venta online ha tomado su lugar. Lo mismo pasa con los cajeros en los supermercados, donde cada uno se atiende, y así una serie de actividades que ya van a ir desapareciendo. Entonces, estamos enfrentados a una serie de cambios, lo cual de alguna manera va a afectar la arquitectura de manera drástica. También probablemente afecte los precios, ya no va a ser lo mismo el precio de un metro cuadrado de una oficina en un lugar premium, porque ya no va a ser necesario. Yo sé que hay varias empresas que están pensando en achicarse, y eso significa que el stock de oficina va a quedar grande. Eso en cuanto a la planta libre y sus efectos que yo estoy escuchando o comentando por ahí con algunos colegas. Probablemente se está viendo, ¿no es cierto?, que ahora en esta fase 1 o fase 2 de la pandemia, en donde ya se están abriendo algunos lugares, hay una serie como de pórticos de sanitización o espacios o antespacios para acceder de sanitización. En el mundo educacional estamos también complicados con eso, porque obviamente, sobre todo en el mundo donde yo hago clases, que es la educación superior, es un poco más complejo pensar, ¿no es cierto?, dónde meter los estudiantes entre medio antes que evitar que se junten, lo cual naturalmente hacen. Peor aún en un jardín infantil donde uno no puede controlar a los niños tan chicos. Creo que los espacios educativos, los accesos van a tener que tener alguna cierta condición de orden, que no es como en los hospitales, ¿no es cierto?, con los flujos limpios, con los sucios, no se topen y que vayan por caminos separados. En respecto a las viviendas, bueno, yo he visto muchos de los vecinos del edificio donde yo vivo que en el fondo fuera de sus departamentos han dejado una mesa con como el kit de sanitización y todos los zapatos. Y eso obviamente ha sido como espontáneo, entonces se gana un espacio hacia el pasillo común para permitir este uso. Creo que de alguna manera el espacio de satinización va a durar solamente hasta que llegue la vacuna. Yo creo que lo veo difícil que sea algo como permanente en incorporarlo, porque obviamente significa agrandar la vivienda hacia algún espacio o el lugar donde sea, o achicarlo quitándole para que este espacio de sanitización se pueda alojar. Respecto a la industrialización, me ha tocado trabajar en algunas mesas de trabajo hace poco respecto a la productividad en la construcción, que está bastante mala y que viene estancada durante décadas, como alrededor del 40%, y eso incluso tiene unas consecuencias en el PIB del país. La construcción aditiva o artesanal que tenemos en este país es bastante culpable de toda esta situación, lo cual, ¿no es cierto?, se agrava cuando tú tienes una pandemia en una obra y hay muchas personas interactuando para construir.
Obviamente la industrialización y la edificación, construcción modular va a evitar esto porque obviamente los edificios o las viviendas se van a construir con componentes ya prediseñados y ya controlados en un ambiente de una fábrica. Ya sea hecho por mano de obra o mixto o solamente por robot, ¿no es cierto? Entonces, eso es una tendencia y una cosa en la cual nosotros en el mundo de la educación estamos muy interesados en formar personas que diseñen no solamente el proyecto para que se construya, sino que para que se fabrique, que es una concepción distinta, y que se fabrique por maquinaria de control numérico, es decir, que el estudiante pueda diseñar un proyecto que lo pueda leer una máquina, que no lo lea un maestro, lo lea una máquina y que lo pueda construir. Esto obviamente ofrece montones de ventajas en términos de tiempo, ¿no es cierto?, rapidez de la obra, pero en estos tiempos de pandemia lo más importante, ¿no es cierto?, es que reduce la cantidad de personas en la obra. Y la obra de construcción ya no es una construcción, sino que es una faena de montaje, en donde se agregan grandes trozos, grandes pedazos, o panelización, o elementos modulares, los cuales, ¿no es cierto?, disminuyen la posibilidad de contagio entre las personas. Bueno, los hogares, el espacio del hogar está en crisis, dado que no están adaptados para hacer teletrabajo y teleescuela, ¿no es cierto? Y todo lo tele que está pasando. Entonces resulta que hay una disputa por el espacio donde ¿no es cierto?, la conexión a internet, por ejemplo, es un espacio de problemas. La batalla por los gigas, después el espacio donde tú tienes que trabajar sin que te moleste el otro o que el ruido que produce. En el fondo se ha llevado el cowork, que es un espacio abierto para distintas personas que tienen sus problemas, sobre todo el problema acústico, que te llega, no sé, alguien muy ruidoso y te interrumpe todo el resto, o que se escucha la conversación del lado, al hogar. Y eso obviamente ha planteado bastantes desafíos, por ejemplo, que los living ya se han colonizado por espacio de trabajo o espacio de tarea escolar, que las habitaciones a veces no alcanzan para poner la cantidad de personas que tienen que hacer un trabajo determinado, sobre todo cuando son viviendas muy pequeñas con espacios reducidos y compartidos. Creo que eso yo tengo una teoría que eso se va a desterrar el living como tal. El living que, ¿no es cierto?, probablemente se usa solamente para cuando llegan las visitas, si es que, y todos esos muebles, ¿no es cierto?, voluminosos y estorbosos que son poco prácticos para este tipo de tareas, van a desaparecer y se van a convertir en espacios de trabajo, como con módulos o cubículos, de manera de que los padres, los niños o los estudiantes puedan trabajar desde ahí sin molestarse y sin interrumpirse. Creo que esa es una de las modificaciones que estoy viendo. Tengo muchos estudiantes, incluso muchos estudiantes de distintas partes de Chile, que son los que llegan a la Universidad de Santa María, de todas partes del país, con realidades increíbles. Por ejemplo, tengo un estudiante del Lago General Carrera que tiene que ir a una escuela a conseguir el internet para poder trabajar, porque obviamente en su casa ni siquiera llega el internet porque vive en una zona rural. Entonces, ese tipo de cosas están pasando y obviamente afectan la manera en cómo nosotros estamos usando la vivienda.